Morena, 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 Morena. Trascendencia de lo del 1 de julio de 2012. No simplemente para nosotros, para el movimiento, para Morena, para la sociedad, para el pueblo, no simplemente se está jugando una elección presidencial, una elección electoral a nivel presidencial, se está jugando realmente el futuro de México. ¿Por qué se está jugando el futuro de México? Y es ahí donde quiero ligar lo económico con la cuestión política. Miren, desde épocas de la revolución, y uno de los mejores gobiernos que ha tenido México después de la revolución pues es obviamente el de Lázaro Cárdenas. Pero vino, y además importante es decirles que en la época de la revolución, de 1810 a 1829, pues prácticamente ganaban los caudillos y se ganaban la presidencia a balazos. Es hasta que en 1929 se instaura el PRI, o sea, el PRI con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, lo forma, lo crea Elías Calles y Álvaro Obregón y toda en este caso la gente sonora, y crean el partido no para ganar el poder, sino para mantener el poder, porque ellos ya estaban dentro. Hacen una agrupación de todas las asociaciones en México y forman el Partido Nacional Revolucionario. Entonces quiero poner esto como antecedente por lo siguiente, porque ustedes recordarán que de 1929, cuando se forma el Partido Nacional Revolucionario, hasta 1976, se llama la época del partido hegemónico, el partido de Estado, el partido único, que realmente no había competencia política. ¿Y por qué me pongo hasta 1976? Porque en 1976, fíjense en esta democracia que a lo mejor ahí le salió el nombre muy correctamente, aunque no compartimos las ideas de este escritor novelista peruano, Vargas Llosa, le dijo la dictadura perfecta. ¿Por qué la dictadura perfecta? Porque fíjense que en 1976 no hubo ningún otro candidato que José López Portillo. A pesar de que había la chiquillería, que así le llamaban a los partidos, algunos hasta la morralla, bueno, eran partidos testimoniales. Prácticamente no le hacían ni sombra al partido hegemónico, al partido dominante, al régimen autoritario. Entonces, en este sentido, en 1976, cínicamente, hasta José López Portillo en una entrevista dice, pues yo hasta con el voto de mi mamá, no dice mamá, dice con el voto de mi madre, hubiera ganado la presidencia, porque efectivamente, fíjense, pues él es el único candidato, bueno, pues no había poder humano que no fuera presidente, bueno, pero entonces ustedes saben, en esta época le pongo 76, porque yo creo que es ahí donde empieza a romperse, pues, la famosa dictadura perfecta o la hegemonía priista, desde luego antes el antecedente 76 y 68, por las reivindicaciones democráticas de los estudiantes, pero en 68 y 76 sale un solo partido, y lo que les quiero decir para luego engarzarlo con lo de las elecciones, los cambios que suceden no suceden por cuestión espontánea o porque se le ocurre a alguien, aún sea el Tlatoani, aún sea el presidente, porque se le ocurre y lo instaura, no, sino porque obedecen a hechos reales de la propia historia. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, a raíz de que un partido único, y se habla de democracia, aparecen en la boleta para la presidencia, pues les da vergüenza, obviamente, tienen un poquito de rubor o de vergüenza, y entonces hacen la reforma electoral primera en la época reciente, en 77, donde le dan entrada al Partido Comunista, que no estaba registrado, empiezan a abrir un poco la rendija de la participación política, porque si no se dan cuenta que a lo mejor sucesivas elecciones también iban a ir solos. Y bueno, pues ¿cómo iban a decir que era una democracia cuando hay competencia sin competidor?
O sea, está raro, ¿no? Si voy a la competencia cuando no tengo competidor, bueno, entonces en 76 se da un solo competidor, en 77 un secretario de Gobernación llamado Jesús Reyes Heroles, de Veracruz, ideólogo del PRI, donde sí había ideólogos, donde sí estudiaban, eran ideólogos y estudiaban, nada que ver con el producto que ha hecho Televisa y que es un producto sin contenido. Pero bueno, estas gentes eran liberal, era un maestro universitario, o sea, también en el PRI debemos reconocer en esa época, aunque era un partido autoritario, pero eran políticos profesionales de a de veras, o sea, estudiaban, obviamente obedecían intereses a grupos, pero eran gente pensante, a tal grado que todo mundo reconoce propios estaños a don Jesús Reyes Heroles. Bueno, Jesús Reyes Heroles hace la reforma electoral en 77 para que le diera cabida a los partidos de izquierda, a los partidos comunistas, y les diera famosas, allí inician los diputados y senadores de representación, y les dieran chance, o sea, les dieran las pruebas, o les dedicaran a Zanoria, le dijeran a Zanoria y entraran, los cooptaran, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos 70 entonces ¿por qué inicia la cuestión electoral? Fíjense, de 76, hay la reforma de 77, por ahí entre ellos siempre hay divisiones, alguien le dijo que cómo iba a ser la reforma electoral, él si era un borracho, alguien le dijo que le había hecho Reyes Heroles alcoholizado, bueno, pero esa es una anécdota, pero para que vean que también en donde quiera hay las tribus o pelean o lo que sea. Bueno, el hecho es de que de 76 brincamos hasta 88, que es una cosa importante, porque en 88 se da el famoso primer fraude electoral a la izquierda en representación del Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero entonces vean la fecha, 76 a 88, son prácticamente 12 años, 2 sexenios, donde pasan dos presidentes, vamos a decir, de 76, José López Portillo, después de José López Portillo viene Luis Echeverría, de la Madrid, Miguel de la Madrid Hurtado y luego Carlos Salinas. Bueno, el hecho es de que en 88 hay el fraude, y esto es importante porque antes de 88 hay una escisión del PRI, y donde se forma el Frente Democrático Nacional. Pero ¿por qué salen del PRI unos personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, como Porfirio Muñoz Ledo, como Efigenia Martínez, como Buenrostro, bueno, algunas gentes que todavía andan ahí en la política? Bueno, ¿por qué salen? Porque estaban hartos, cansados, que el que ponía al su sucesor, al que ponía al siguiente presidente, pues era el presidente que iba saliendo, o que iba a salir, o que estaba en turno. O sea, él era el gran elector realmente. El presidente en turno decidía quién iba a ser su sucesor, pero también no vayamos a decir que por sus pistolas o porque también se le antojaba, no, la política tiene sus pesos y contrapesos, aunque a veces no nos fijemos, pero en un momento dado, pues sondeaba, veía, si tenía 3 o 4 candidatos, bueno, o posibles, pues ponía al que más le acomodaba, pero también al que menos problemas le pudiera ocasionar ante las divisiones internas. Bueno, pero cansados de que ellos no podían competir, los que no estaban señalados con el dedo de Dios Tlatoani, entonces se sale Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas y Efigenia Martínez, y entonces hacen su corriente democrática, y en un gesto muy generoso de un preso político del 68, maestro de la universidad, Heberto Castillo, que había fundado un partido, fuera como la ley ya había permitido la fundación de los partidos, precisamente de lo que le estaba diciendo anteriormente, y entonces resulta de que generosamente vio Heberto Castillo que tenía más posibilidades entre los mexicanos, entre la población, por su nombre, por su postura, por lo que quieran y manden, y entonces le cede y declina la presidencia Heberto Castillo y se la cede a Cuauhtémoc Cárdenas, y entonces
no podía ir Cuauhtémoc Cárdenas porque se habían escindido del PRI y no tenían partido, y no podían hacerlo de la noche a la mañana porque hay que respetar las reglas de los procesos, de los calendarios, de los reglamentos. Bueno, el hecho es de que se van y se hace el Frente Democrático Nacional utilizando ¿cómo se llama? El logotipo y el membrete del partido, PMT. Bueno, entonces el hecho ese, ¿quién es? Lo registró el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, pero el Frente, también el del ferrocarril, se incorporó. Sí, pero también estaba el Frente, el partido del Frente de Cardenista de la Revolución, o sea, el ferrocarril. Bueno, entonces ellos son los que le dan la proporción, el carnet para poder entrar. Bueno, el hecho es que es importante esto porque, fíjense, en el 88 hay un fraude, y un fraude no documentado, como siempre no se puede comprobar, pero en 4 estados de la República, eso es importantísimo que lo registren, por primera vez en la vida, desde 1900, desde toda la revolución a la fecha, hasta 88, pues obviamente nunca había ganado un candidato independiente o fuera de lo del PRI. Bueno, aquí en 4 estados de la República gana Cuauhtémoc Cárdenas con cifras oficiales, cifras oficiales, o sea, no estamos diciendo que ni las verdaderas, las oficiales. Gana el Distrito Federal, gana el Estado de México, gana Morelos, y esto es para que lo registremos para nuestra historia reciente ahorita. Bueno, gana el Distrito Federal, gana el Estado de México, gana Morelos y gana Baja California. Fíjense, gana esos 4 estados en 88. Bueno, resulta de que esto es importante porque nosotros nos vamos a dar cuenta de que ya hay de alguna manera una efervescencia y una condición de la población de ya estar con el hartazgo del partido hegemónico. Bueno, el hecho es de que llega a 94. En 94 es, desde mi punto de vista personal y particular, prácticamente el derrumbe del partido hegemónico. ¿En qué sentido? Se matan entre ellos, mataron a Colosio. En marzo de 94 matan a Colosio, 23 creo de marzo. Matan a Colosio. Y entonces, obviamente ahí el maestro Scherer, el maestro Scherer escribe un libro y hace una pregunta al final a Luis Donaldo Colosio, que si le había dicho de que el contenido que tenía, el discurso que pronunció 15, 20 días antes en Monumento a la Revolución, siendo candidato del PRI, y en donde señalaba, veo un país con sed de hambre, con sed de justicia, un país que requiere un empuje tremendo. Imagínense diciendo eso ante el que lo puso, que fue Carlos Salinas, que además quería él seguir gobernando, decían que más de 20 años quería su proyecto político, y entonces su Delfín pues está diciendo que ve un país con sed de hambre y de justicia. Y él le contesta, no, yo me aventé por la libre mi discurso, sin pedir autorización o sin decir voy a decir esto, ¿no? Bueno, esto es nada más como también anecdótico, pero vaya, de alguna manera, lo real, independientemente de que, lo real es que lo mataron, lo asesinaron. Y lo real es que hasta el momento, fíjense qué grave son las circunstancias, hasta el momento no ha habido más que la tesis de que fue un asesino solitario y que no fue nada desde el punto de vista político. Bueno, yo venía escuchando el radio en ese momento por satélite. Les digo esto por lo siguiente, porque sale en el momento del asesinato, 7 de la noche, por ahí así, sale un doctor después de que lo habían llevado al hospital y todo, y declarando, diciendo que traía 2 balazos, el de la cabeza y uno en el vientre y de distinto calibre. O sea, yo venía en el carro viendo porque pues, se conmocionó que acababan de darle un balazo a Colosio y tras, bueno,
El hecho es que este médico alterado, el que lo había recibido, el que lo había visto y todo, señala, afirma, dice en esa entrevista atropellada y nervioso de que sí, que estaba, y que ya había fallecido y que tenía 2 balazos, uno en la cabeza y uno en el vientre, con distinto, ¿cómo se llama?, calibre. Bueno, ya después, dejo esto también ante ustedes como parte de la historia, porque ni sus propios correligionarios, ni el partido hegemónico, ni los tlatoanis antecedentes o anteriores, defendieron, buscaron la causa de por qué había sucedido. Y hasta la fecha ahí le tienen un monumento todo rascuache enfrente del auditorio y le brindan pleitesía cada año, pero el hecho es que esto es un punto importantísimo porque allí brota estiércol, lodo por todos lados, y después viene la muerte también de otro personaje que era secretario general del partido, Ruiz Massieu, que fue gobernador del estado de Guerrero y que también, como iba a ser el que presidía la Cámara y todo ese rollo, como presidente de la Cámara, bueno, también lo matan. Bueno, todos estos antecedentes son para que nosotros entendamos, fíjense, lo que es la disputa por el poder, que es a lo que quiero llegar con ustedes. La disputa por el poder no es un juego, ni un partido de fútbol, o sea, no es algo que hasta ni un partido de ajedrez, es realmente un evento de muchísima trascendencia histórica, política y de poder. O sea, lo que quiero decirles que lo que nos estamos enfrentando para el 2012 todavía no hemos visto todo lo que vamos a ver, porque es la disputa para los tranzas, para el poder hegemónico, para los de derecha, es la disputa por el botín, y por el botín hacen muchas cosas. O sea, fíjense, es muy feo dar este antecedente o esta relación, pero fíjense, acaban de matar a un maestro ilustre de la UAM por 25,000 pesos. Lo mataron casi entrando a la escuela porque fue a cambiar, no se lo vieron. Bueno, lo que les quiero decir, que por robarle un botín de 25,000 pesos, estos jóvenes, seguramente son jóvenes, desalmados y que no trabajan, lo que ustedes quieran y manden, pero lo mataron. Están dispuestos a matar por un botín, los delincuentes, pero los políticos delincuentes no están dispuestos a matar. Pues claro que sí, ya lo hemos visto, ¿ya me entendieron? O sea, la competencia política es una competencia de mucha trascendencia, y más ahora, más en 2012, y ahorita les vamos a ir a engarzar muchas cosas. Bueno, entonces, 1 de julio de 2012 es una fecha demasiado importante para nosotros, para la sociedad, para el pueblo, para los jodidos. Y digo jodidos no de manera peyorativa, sino hasta de manera, yo digo, conceptual. Si quien vio la película de El Tigre de Santa Julia, le preguntan al Tigre de Santa Julia, y bueno, ¿cómo está dividida la sociedad? Y no había estudiado sociología, ni a Barenstein, ni a los sociólogos, y dice, pues aquí hay 2 clases de gentes, los ojetes y los jodidos. ¿De acuerdo? Bueno, esa es una caracterización, pero conceptual, hermosa, grandiosa, sin haber mucho, los ojetes y los jodidos. Bueno, pues esta elección para 2012, 1 de julio, es sumamente sustancial para los jodidos. ¿Por qué? Por una razón, y a lo mejor, fíjense, a lo mejor Andrés Manuel quiso mandar un mensaje cuando dijo, y aquí debía de terminar con esta frase, pero voy a hacerla antes para que nos impacte. Él dijo que si las elecciones son limpias, transparentes y se cuentan, él se va a la chingada, porque así se llama su rancho, o el lugar donde tiene que le dejaron. Bueno, ¿saben qué? Si realmente existen las elecciones transparentes, limpias, justas, que también eso es pedirle peras al olmo, y ahorita les digo por qué, pero bueno, si fuera eso y perdemos,
nos debemos ir todos a la chingada. ¿Saben por qué? Porque este país ya es un cascarón. Y entonces, si siguen dominando los mismos, donde lo han saqueado, lo han subsumido, le han sacado todo, ya nos queda poco, pues se lo van a terminar. No va a desaparecer, tampoco vamos a, no va a desaparecer, no, pero simplemente, pues, les parece bien pensar como un Haití o pensar como un país de esa naturaleza que casi está ocupado por los Estados Unidos físicamente y además en una pobreza tremenda. Pues así nos vamos a convertir si no somos capaces de ganar una elección para cambiar de política económica. Bueno, entonces vamos al 88, al 94, y entonces matan, pero desde el 82, desde que aparece Miguel de la Madrid Hurtado, también les quiero decir que también hay un, le llaman punto de inflexión, un quiebre, porque hasta José López Portillo habían sido los herederos del poder, los de la revolución, o los cachorros de la revolución, incluso así le dicen a un presidente Miguel Alemán, el primer cachorro de la revolución. Bueno, habían sido personajes de la revolución, criados en escuelas públicas, en la universidad. Llega Miguel de la Madrid, yo, sí, desde luego, estudió en la UNAM, licenciatura en Derecho, pero una maestría en Estados Unidos de Economía, y además su trabajo había sido en el Banco de México, sobrino de un director del Banco de México, Ernesto Fernández Hurtado. Líguenlo, Ernesto Fernández Hurtado, que fue un banquero de muchos años y del Banco de México, es el que lo mete a chambear al Banco de México, el que le da la beca para que vaya a estudiar una maestría en el extranjero, en Estados Unidos, y bueno, es el primer presidente tecnócrata, también la historia nos ayuda para eso, es el primer presidente que va y estudia en los Estados Unidos. ¿Y qué hacen en los Estados Unidos? Pues en los Estados Unidos, o como cualquier universidad, uno lo adoctrinan. No crean que las universidades a veces dicen, ay, no, que de libre pensamiento. No, hay universidades que adoctrinan a uno. Si uno va a la Nahua, o uno va al Ibero, se va con jesuitas, o va con los del señor que no le digo ni señor, pero con Marcial Maciel, que hizo universidades, pues ahí les dan su línea de estudio, porque pues son escuelas confesionales, aunque sean buenas en cierto sentido, ¿de acuerdo? Pero son confesionales. Bueno, lo que quiero decir es que a partir de Miguel de la Madrid, fíjense, entra el rollo de los presidentes tecnócratas, donde se van a estudiar al extranjero una función de economía y creen que la función de economía es como una receta, le echan esto, le echan lo otro. No me digo el maestro que le echara más Producto Interno Bruto, o que le echara inversión, bueno, las exportaciones, hay una como ecuación, y creen que eso es lo bueno, pero además otra cosa, recuerden ustedes que estamos hablando del régimen de López Portillo de 76 a 82, fíjense cómo comenzó cuando descubrieron Cantarell. ¿Se acuerdan alguien? Dijo José López Portillo con mucha alegría que nosotros debíamos acostumbrarnos y a estudiar para saber administrar la abundancia. Por ahí va. Que nosotros nos debíamos de acostumbrar a saber administrar la abundancia. ¿Ve? ¿Por qué? Porque estábamos ricos en petróleo. Pero resulta que vino, lo del boom, estábamos ricos en petróleo, la caída del petróleo, las deudas y lo que sea. Pero lo que quiero decir es que luego fíjese qué cambios hay. Primero dice que debíamos prepararnos para administrar la abundancia, uno. Pero después dice en otro, antes, voy a defender el peso como perro. Así lo dijo en un mensaje presidencial. Bueno, el que dicen el perro llorón. Pero después, otro elemento, y esto es historia, no estoy diciendo chismes, esto ni interpretaciones, es de historia. Y después dice, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear.
en un informe, y hace una buena medida, nacionaliza la banca, expropia la banca, como le quieran decir. Dice, no, pues ya que no tenemos control de la banca, la voy a nacionalizar. Pero ¿qué pasa? Llega Miguel de la Madrid y luego la regresa la banca a los privados. Bueno, ¿qué sucede hoy en día? Pues ya la banca no es ni nacional, ya ahora sí es de extranjeros, salvo que dicen, y no dicen tampoco, voy a decir que dicen, sino que también es cierto. Banorte es de un empresario mexicano, consuegro de Jan González, Roberto González, dueño del grupo Gruma, y bueno, tampoco nos debe extrañar lo que dice Andrés Manuel, en que es una mafia que se apoderó de México, y por eso hablan de 30 familias, o a nivel del mundo ya se dice que el 1% de la población se agandalla toda la riqueza mundial. Bueno, entonces fíjense, llegan los tecnócratas, y aquí es importantísimo cómo empieza la política neoliberal de 82 a 88. Bueno, Miguel de la Madrid empieza y termina con el problema de las deudas, pero además empiezan a vender las empresas públicas. Toda la política neoliberal es las recetas que dice en el banco, el consenso de Washington, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Resulta de que inicia, y ahí entramos al GATT, al Libre Acuerdo General de Aranceles y Comercio, hoy Banco Mundial, pero era el GATT antes, y dejamos entrar mercancías. Bueno, el chiste es que se cambia de modelo de política económica. Antes habíamos crecido hasta esa fecha, hasta 82, arriba del 6%, 6,5%, a veces años hasta 7%. Había relativamente una no pérdida real del poder adquisitivo, ahí se mantenía. Pero llega la política neoliberal y cambia todo, porque es otro modelo que todo se abandona el campo. ¿Por qué? Pues porque es más fácil comprar, dicen, es más barato comprar maíz en Estados Unidos y comprar, pero es la seguridad alimentaria, es estratégico tener los alimentos. Bueno, pues empiezan a desmantelar la planta industrial, y acordémonos que había una empresa gigantísima que se llamaba Fertimex, y Fertimex era como un Pemex, pero en fosfatos o en semillas, en fertilizantes. Bueno, le vendíamos a América Latina fertilizantes, semillas y todo. Pero llegan las transnacionales, ¿y qué dicen? Pues quítense aquí, véndanla, esto, lo otro, no la tengan, déjenme hacer a mí el negocio. Y entonces llegan al gobierno gente desclasada, o gente que no es desclasada, más bien pertenece a esa clase gobernante, de alguna manera son gentes que son fieles empleados de los poderes, tanto nacionales como extranjeros. Bueno, entonces aquí llegamos a lo siguiente, fíjense, estamos en 94, viene 2000, y aquí es importante que lo liguemos con otro elemento, porque esto es lo que puede sucedernos, porque aquí la preocupación de todos es: Estados Unidos dejará que Andrés Manuel sea presidente de la República, los poderes fácticos nos dejarán, habrá un golpe de Estado, las encuestas ya dicen que ya ganó Peña Nieto, todo eso, y eso nos preocupa. Pero qué, bueno, la historia nos ayuda para ver cómo se puede ir desenvolviendo y cómo podemos nosotros ser actores para darle rumbo a la historia y no que se vaya por la inercia. Entonces, fíjense, ¿recuerdan el concepto de Amigos de Fox? ¿Recuerdan el concepto de Pemex Gay? Bueno, ¿eso qué significa? Billetiza. Billetiza. ¿Quién ganó en esa temporada de elecciones? ¿Quién ganó? Fox.
Estamos hablando de Fox. Bueno, pues no dijeron que había 2,000 millones de pesos que el sindicato de Pemex había dado para las elecciones. ¿Sabe qué pasó? Se quedó arriba. No bajó hasta la señora de los tamales, la jefa de manzana, porque a lo mejor le hubieran dado más pelea. Pero los amigos de Fox, sabiendo también el otro concepto que ustedes deben conocer: compra y coacción del voto. ¿Verdad? Bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo se ganó esta elección? A billetazo. ¿Por qué? Porque si nuestra población, y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, nuestra población tiene un promedio de educación formal de 8 años. O sea, lo que quiero decir, que la mayoría de población mexicana no termina la secundaria, porque terminar la secundaria implicaría 9 años. Pero ahí andan arañando que la termina y no la termina. Bueno, ese es nuestro promedio escolar a nivel nacional. Fíjense, 8 años. Pero además otra cosa, tenemos un promedio de lectura al año de libros de 1.5 o 2 libros al año. ¿Sí? Estoy diciendo puras cosas, datos reales, no falsos. No son interpretaciones, ¿de acuerdo? Bueno, y aparte, el 80% de la población se queda aplastado, sentado en su cómodo asiento o silla o sofá, 4 horas viendo televisión. Y las noticias que se entera noticias es a través de la televisión. A veces algunos los diarios, pero la gente fundamentalmente tiene información de noticias de lo que sucede en México y fuera de México por la televisión. Y entonces todo lo absorbe de allí. Fíjense, nosotros cuando se inicia el movimiento de 68, decíamos, y fíjese hasta la fecha, decíamos que ¿dónde está la Secretaría de Educación Pública? En Avenida Chapultepec 18. Desde 68, cuando éramos chavos, que íbamos a la escuela y que no queremos olimpiadas, queremos revolución, fíjense, bueno, pues resulta que decíamos que la Secretaría de Educación estaba en Avenida Chapultepec 18, ahora ya tiene una subsede o una subdirección, está en Avenida Chapultepec 18 y en Periférico, a un lado del Colegio de México, donde está TV Azteca, pues ya son los dos, ya hay subsecretaría también de Educación. Bueno, entonces todos estos elementos que les estoy dando nos hacen tener estar cosificados, estar alienados, estar enajenados, todos estos conceptos teóricos que dicen los que estudian, que estamos enajenados, alienados, cosificados, atontados, o como dijo el que anunciaba muy bien, no se me adejen, ponten por el peje. Bueno, en ese sentido, bueno, tenemos esta formación y la gente se va con la finta con lo que dicen en la televisión. Bueno, imagínense si hay unas elecciones libres, es ahí donde quiero engarzar también. Si hay elecciones libres, pero no tanto, porque no nos dejan tener varios canales de televisión estatales, sociales, en donde nos pudieran dar otro tipo de mensajes. No estamos abiertos a otro tipo de cultura, a otro tipo de valores, porque los valores son los de Televisa y Televisión Azteca. Entonces no estamos tan sabios, pues, o no estamos tan aguzados, tan vivos, para poder tomar una determinación, una decisión. Sí nos afecta en nuestros bolsillos. Yo le voy a decir que cuando me mandaban al PAN, mis padres, a comprar pan, habían bolillos de 10 centavos y las teleras de 20 centavos. Y le estoy hablando de 1970, ¿de acuerdo? 70 para acá. Bueno, 10 centavos y 20 centavos. Ahora ya desapareció el tamaño del chico y grande, ya nada más es uno, y entre el chico y el grande son a 1.50. 1.50. Fíjense, también le quiero legar con esto, 1.50, el salario mínimo es de 62 pesos con 33 centavos. Si alguien tiene una calculadora y me hace, por favor, 62 entre 1.50
me dice cuántas piezas, 1.50. ¿Eh? 41. Ahora háganmela de 32 pesos a 20 centavos. Y estoy diciendo el bolillo más grande que no hay, ¿eh? ¿Saben cuántas piezas eran? No, 160. Bueno, miren, nada más para que vean cómo están las cosas. Estamos peor que antes. Y por eso quiero caer en eso. Antes se podía comprar con el salario mínimo 160 piezas de pan. Si yo iba con todo mi salario que ganaba, 30 pesos o 32 pesos, y hablando de cifras, y le decía al panadero, deme todo esto, todo mi salario del día en pan, me daba 160 piezas de bolillo. Ahora voy con los 62 pesos, 33 centavos, deme todos estos 62 pesos, 32 centavos en piezas de pan, y dicen que me dan 42, ¿no? Fíjense, ¿qué diferencia hay entre 40 y 160? Bueno, esa es la pérdida del poder adquisitivo. Y si nosotros les metemos la leche, el huevo, el azúcar, todo eso anda parecido, anda igual. Bueno, ¿no estamos en peores condiciones? No, nuestros hijos ahora tienen que estar en nuestras casas porque no pueden rentar un departamento porque además los salarios, aún teniendo universidad, aún siendo profesionales, no pueden encontrar un trabajo pues para el estándar de vida que quieren y que es digno y que está bien, un DEPAR. Y esto, bueno, tendrían que ganar mínimo 20,000 pesos mensuales para poder pagar una renta de 5, 6, 7,000 pesos y lo demás para comer, para medio vestir y vámonos ya. Bueno, estamos peor. Estamos más que peor. Entonces, fíjense, es lo que tenemos que decirle a la gente. Estamos más mal. Resulta de que hay crisis política, crisis económica, crisis social. Y ahí decía el maestro de filosofía de Carlos Marx, oiga, pues estamos en la antesala de la revolución. ¿Qué es lo que hace falta? Conciencia, organización. Pero entonces hagan todo esto. Organización hay, tiene nombre y apellido, ¿se llama? Hay quien dice también que hace falta el liderazgo, siempre en unas revoluciones. ¿Hay liderazgo o no hay liderazgo? ¿Quién está? Bueno, fíjense, todo esto es lo que, o sea, hay liderazgo, hay organización, hay programa alternativo de nación, y si quieren, para el bien de todos, también México para el bien de todos, ahí lo agregamos, todos, hay documentos, hay programa alternativo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué hace falta? Conciencia de revolución, y vamos a hacer la revolución. Es exactamente la importancia del 1 de julio, es una revolución pacífica, pero es una revolución, porque desde la fecha hasta acá va a seguir siendo más de lo mismo. PRI y PAN son más de lo mismo, sostienen la tesis, la gente doctorada del Colegio de México, concretamente, y muchos queremos al maestro porque se sale del esquema. Fíjense, si estoy diciendo que en las universidades nos hacen modositos, ¿no? Bueno, el Colegio de México también hace modositos, pero tenemos una gente que también ve hacia los pobres, Lorenzo Meyer. Entonces digo, salió de allá, pero la mayoría de los que salen de allá no quieren ver a los jodidos. Pero bueno, hay gente que sí, también siempre hay gente excepcional. Bueno, él señala en algún momento de algún en estudio que le permitieron a Fox ser presidente, entre otros elementos, pues porque era más de lo mismo, no importaba. Y que quien lo empujó fueron los poderes fácticos también, a más de lo mismo. Bueno, y que entonces, en esta historia que le estamos diciendo, fíjense, y tenemos otra cosa importantísima, y ahí es para que nos dé un poco de aliento. ¿No hay 4.2 millones de protagonistas del cambio verdadero? Todo un ejército, compañeros. ¿Eso cuándo lo dicen?
las encuestas. Cuando dice, miren, también para que nos den confianza, en el IFE, si uno va a preguntar al IFE, a ver, démelo el padrón de todos los partidos, o por lo menos dígame, no el padrón, porque pues, sería un atentado, dígame el número de sus afiliados de padrón de cada partido. No los tienen, no los dan, son cifras que nadie conoce y deberían estar registradas allá. Creo que el PAN acaba de registrar como 1.700.000, por ahí va el PRD, pero a 6.000. Bueno, lo que les quiero decir es una cosa, ni en el IFE hay relación o listas de su padrón, y en cambio nosotros en un movimiento que ya se realizó, ya hay cifras. Y aquí me dio gusto que la semana pasada un compañero dijo, ya me dieron a mí la relación de los protagonistas del cambio verdadero, y de esa relación nada más uno era domicilio fantasma. Es bueno, o sea, hay presencia de la gente, hay conocimiento. Bueno, yo nada más les digo, pero no se lo digan a nadie como dicen. Miren, si esta fuera una guerra, que no es conveniente decirlo, por eso no es conveniente decir el músculo, porque estas encuestas son una mentira, y que ya lo había dicho la otra vez. Pero bueno, lo que tenemos que pensar es lo siguiente: si existen los 4.2 millones de protagonistas del cambio verdadero, y que sabemos que existen, a lo mejor las cifras pueden variar más o menos, pero existen, porque en todos los mites que íbamos, en todos los recorridos que va Andrés Manuel, que además hasta los propios extranjeros, yo digo enemigos y adversarios, reconocen que ha recorrido 3 o 4 veces el país, que ha recorrido 3 o 4 o 5 veces todos los municipios. Bueno, en esos recorridos siempre hay módulos para que se inscriban, para que se registren, para que se afilien, para que sean representantes del gobierno legítimo, todo. Bueno, si hay los 4.2 millones de protagonistas del cambio verdadero. Bueno, si estos compañeros o todos hacemos nuestra chamba, ¿saben qué? Hay los 20 millones de votos. Entonces nos reímos de las encuestas. La verdad, no debemos creerle a las encuestas. Nos quieren meter esa idea para que nos descorazonemos, para que nos desinflemos, pero no. Le estoy diciendo que las condiciones económicas, políticas y sociales son valederas para el cambio de rumbo de política, un verdadero cambio de rumbo. Bueno, pues si están esas condiciones, si hay organización, si hay liderazgo, si hay trabajo, vamos a ganar, no hay duda. Pero lo que no tenemos que hacer es caer en su juego. Y les vuelvo a insistir que el desafuero, que lo de Iztapalapa, lo de las vías del hospital, bueno, todo, han querido meter el pie para que no saliera en la boleta. Luego sale en la boleta y hay campaña negra. Volvieron a hacer lo de Iztapalapa para que ya no apareciera en la boleta, en la intermedia, pues ya volvió a salir en la boleta, o casi seguro que salga en la boleta. Bueno, ¿ahora qué van a hacer? Nada más es entre dos. Y un producto sin contenido, compañeros, dicen que va ganando por más de 20 puntos, la otra que ni había figurado ya está en segundo lugar. Eso es mentira, eso nos lo quieren meter en la cabeza. Entonces nosotros, digamos, nos vemos en la elección. Tenemos 4.2 millones de protagonistas del cambio verdadero, tenemos un compromiso de llevar 5 gentes al día de votar, y nos vemos allí, jovencitos, o quien nos diga, allí nos vemos, y ahí es verdaderamente lo importante. La encuesta verdadera va a ser ese día. Es cierto, fíjense, es cierto que una pelea se gana antes de subir al ring, es cierto que unas elecciones se ganan antes del día de la jornada, por la preparación, por el trabajo, bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: no basta con ir a votar, eso no basta, hay que hacer proselitismo, hay que decirle a la gente que estamos más jodidos que hace 10, 15, 20, 30 años, y que vamos a seguir más jodidos si no hay un cambio de política económica, en donde, y es sencillo, no es hacer la revolución en términos de que se planteaba de lucha de clases, de vía armada, o que hasta un gobierno socialista, no, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, o sea, que mire para la gente amolada. Sí le debe cobrar impuestos a los que más tienen,
Bueno, ustedes saben que los maestros o los causantes cautivos que tienen empleo formal, la tasa impositiva del ICR, el impuesto sobre la renta, va hasta el 28%. Hasta el 28%. Bueno, pues resulta que los que más ganan no pagan ni la mitad. Por eso se inventó el YETU, Casi les digo, oye, pues si no pagas 28, por lo menos paga el YETU. Y que era 18, 19. ¿Ya me entendieron? O sea, por eso hacen sus jugadas, ¿no? Todas las cosas no son así nada más por mis pantalones o porque a mí se me ocurre, no. Tienen cierto sentido, pero no funcionan. ¿Por qué? Porque no funcionan porque hay aquí evasión fiscal, consolidación fiscal. Quien conoce ustedes cercano a un empresario, aunque tenga una empresa a nombre de él, todo lo pone a nombre, carros, le renta el local a la empresa, todo, y es para evadir impuestos. Bueno, entonces estamos por el verdadero cambio y que solamente lo podemos, vamos a hacerlo si somos capaces de ir a votar y llevar gente a votar. Pero además, ni es suficiente el voto, ni es suficiente también, no. Tenemos que ir a vigilar el día de la elección. Tenemos que estar cuidados en las casillas de los votos. Entonces, nosotros tenemos dos elementos fundamentales: promoción y cuidado, o vigilancia. Promoción y cuidado. Esa es nuestra tarea de aquí hasta el 1 de julio. Promoción y cuidado o vigilancia. Promoción y vigilancia, promoción y vigilancia. Si nosotros hacemos eso, la verdad, estamos en condiciones, ya la historia nos dirá, tampoco somos ingenuos, pero miren, también tenemos que pensarlo de la siguiente manera. Como cuando cambian de sindicato, la lucha intergremial, cuando hay un cambio de sindicato, el sindicato que es más poderoso, el músculo o que tiene a la gente, procura no hacer mucho ruido. ¿Por qué procura no hacer mucho ruido? Pues para que se lleve a cabo el recuento y en el momento del recuento le dé la vuelta. Porque si la empresa y los esquiroles saben que les van a ganar, pues no permiten que se haga el recuento, porque van a perder. Entonces imagínense si saliera Andrés Manuel, que a lo mejor es prudente en ese sentido, si saliera Andrés Manuel no descalificando las encuestas, decir, la verdadera encuesta es el día de la elección. Nosotros tenemos 4.2 millones de protagonistas del cambio verdadero. Ya tenemos nuestros 20 millones de votos. Ya sabemos con quién vamos a ganar. Imagínense cómo los pondríamos. Imagínense. O sea, y es posible si tenemos nosotros esas listas. Y si tenemos ese trabajo. Y si cada uno de ustedes que va a ir a trabajar, le van a dar esas listas y va a ir a convencer y seguir, oye, estás firme, esto, lo otro, sí, bueno, y ya tienes a tu zinc, Imagínense que saliera hoy a declarar a la prensa el 30 de marzo, que es el inicio de la elección, que saliera, pues diga lo que diga Mitonsky, lo que diga Covarrubias, lo que diga Perengano, Sarangano. ¿Saben qué? Nosotros tenemos 4.2 millones de protagonistas del cambio verdadero y ya tenemos nuestros 20 millones de electores. Ahí tengo mis listas. De guaje se las doy, ¿verdad? ¿Ya me entendieron? Es una lucha nada más, así en términos de fintas. Bueno, nosotros lo que queremos decir, las elecciones se ganan con votos, hay que votar el día de la elección. Pero además otra cosa importantísima, la boleta va a traer 3 fotografías de Andrés Manuel, porque en cada, o logotipos de los que su candidato es Andrés Manuel. Movimiento Ciudadano, PT y PRD. Si ustedes tachan uno, es válido. Si tachan de esos 3-2, también es válido para el candidato, aunque luego se van a poner de acuerdo en términos para la discusión proporcional que se va a dividir para los plurinominales, en términos de votación senadores. Bueno, y si tachan los 3, también es válido, porque es el mismo candidato. Es el mismo candidato. Entonces, es válido. Para cuestiones de prerrogativas, ya, y como nosotros somos Morena,
A mí no me interesa que ustedes voten por un partido en específico, pueden votar por cualquiera de los tres, pero yo no puedo decirles que voten nada más por uno o por otro, porque eso es para las prerrogativas de los partidos, y si decimos que nosotros estamos en Morena por Movimiento Ciudadano, no por partidos, pues tenemos que tener una membresía, obviamente, ya tenemos 3, bueno, pueden votar por PRD, por PT o por Movimiento Ciudadano. Lo que sí les quiero decir nada más para que ustedes, si ustedes así lo deciden y lo quieren, es que si votan por un solo partido, están ayudando para que ese partido tenga más representación proporcional en el Senado o en la Cámara, porque tiene votos, ¿de acuerdo? Eso les va a ayudar, pero si no, vaya, imagínense que todos los votantes por Andrés Manuel votaron los 3 partidos, pues iban a dividir por partes equitativamente los plurinominales a nivel de senadores y diputados, porque pues no sabrían a qué partido le van a dar el voto. ¿Ya me entendieron? Es nada más para esas fines, pero para el otro, hasta allí quedamos, y eso sí lo tienen que checar. No pueden votar más de 2 círculos que sean diferentes, porque sí, allí se anulan el voto, desde luego. O sea, tanto PANAL va a tener su candidato, como el PAN va a tener su candidato, y como el Verde y el PRI va a tener su candidato, ¿no? Entonces, yo les digo que no nos dejemos sorprender. Quieren desanimarnos, quieren ponernos sobre la pared, es más, quieren hasta que nos peleemos. Y aquí si hago una crítica yo a que mandan una señal equivocada. El equipo de Andrés Manuel manda una señal equivocada por lo siguiente, a ver si no estoy equivocado, pero bueno, ya está en su gobierno legítima esta Sheinbaum, ¿no? Sí está en su gobierno legítimo, pero estoy viendo que está en las listas para diputados, senadores, por fin, o sea, allí tal parece decir, bueno, ¿por qué estás también acá? ¿Qué, vamos a perder y quieres asegurar una senaduría? ¿Ya me entendieron? O sea, allí nos están mandando una señal equivocada, o por lo menos no cuidadosa, porque si vamos a ganar, y ese es el objetivo del principal, porque un equipo cercano de él, y es una crítica que estoy diciendo sana, porque la tiene en el gabinete, y está bien, y nadie nos estamos boteando, pero también ahorita parece que la están sacando en las listas para senadores. O sea, allí tenemos que tener identificado, porque todos van a utilizarlo para, a lo mejor, si no se han dado cuenta, hasta lo van a utilizar, los enemigos van a decir, oye, ya está, fíjense, su consentida, y como sabe que va a perder, ya su consentida le aseguró una senaduría. Aguas, por eso también lo digo, porque a lo mejor es falta de tacto, a lo mejor es falta de visión, o sea, no tiene por qué salir en el gabinete. Imagínense que, por ejemplo, también el rector, ¿no?, que dicen que va a ser, ya lo está nominado para secretario de Educación, y que lo pusieran en las primeras listas plurinominales para diputado o senador, pues por fin, ¿qué pasa? Entonces ahí hay una información fina que tenemos que saber y que ustedes tienen que manejar. Si hay algo, aquí termino y muchas gracias. Concretamente, para terminar, hago alusión a unas palabras de Bertolt Brecht, que es un dramaturgo alemán, que decía: hombre y mujer que lucha un día es buena o bueno, hombre o mujer que lucha un año es mejor, hombre o mujer que lucha toda la vida es imprescindible. Entonces la vanguardia es de los imprescindibles, pero para ser imprescindible tenemos que tener conciencia de clase, y en ese sentido no hay diferencia, simplemente entre más conciencia, una vanguardia más sólida, más fuerte. Gracias.